Bienvenido a todos a un nuevo encuentro Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Jorge Resqui Pizarro. Jorge es socio director de la firma Resqui Pizarro Requesens and Sitges Asociados. Vamos a hablar con Jorge sobre regulación de alquiler temporario. Y con esto estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a una marca que todos conocemos, que es el sistema Airbnb, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito con Jorge sobre esto. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy agradecido por la convocatoria. Los agradecidos, como siempre, somos nosotros. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Jorge, es contanos un poquito, en tu opinión, ¿no? ¿Qué Ujú, contemplaría la regulación de alquiler temporario? Que además, ujú. para poner a nuestra audiencia, cuando escuche esta charla, sepamos que, bueno, en el interín se está debatiendo en el Parlamento, ¿no es cierto?, en la reforma a la ley de alquileres, Ujú, no temporario, ¿no? Pero bueno, en tu opinión, ¿qué debería ujú. contemplar una regulación? Y que tiene mucha relación este intento de regular los alquileres temporarios a nivel nacional con precisamente la aplicación de la ley 27.551, que es la que vos mencionaste, la llamada ley de alquileres. Es la reforma al Código Civil y Comercial. En su momento se realizó y se sancionó en el año 2020. Hay varios proyectos, un proyecto presentado en la Cámara de Diputados y hay dos proyectos que están en danza en la de senadores. La idea es, por un lado, que el Estado pueda tener, a través de una autoridad de aplicación, en este caso sería el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, el registro de todas las unidades funcionales, ya sean departamentos, casas, etcétera, que se encuentren dispuestos para este tipo de alquiler. Eh, y por otro lado, lo que fija el proyecto o los proyectos, lo que determinan o intentan determinar es, por un lado, los derechos y obligaciones del huésped, los derechos y obligaciones del anfitrión y también regular lo que vos bien mencionaste, que son las aplicaciones o plataformas digitales que por lo general intermedian en estas cuestiones de las locaciones temporarias. En lo que respecta al huésped, lo importante que allí se contempla es que el huésped es considerado un consumidor y por lo tanto se aplica toda la normativa consumeril al sistema. Por supuesto, debe cumplir con todos los requisitos que le exija el contrato de locación temporaria y por otro lado también resguardar la propiedad que va a ocupar temporalmente. Por el lado del anfitrión, la principal y más importante de las regulaciones es la de inscripción en este registro. Eso va a ser obligatorio, sería obligatorio, y además, por supuesto, brindar acabadamente la prestación del servicio dentro de la unidad funcional, el mantenimiento, y hay una cuestión muy importante que es lo relativo a la propiedad horizontal, que es también otro de los conflictos que se provocan con las regulaciones, por ejemplo, con las locaciones temporarias. No es común que en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal se esté permitido esto, quiero decir, las locaciones temporarias, porque son consideradas actividades ya por la jurisprudencia como actividad comercial o como hospedaje. Y cuando un reglamento de propiedad horizontal establece que el destino de las unidades funcionales es el de vivienda familiar, ahí hay una suerte de confrontación, Claro. de choque, y por lo tanto se están generando muchos problemas con respecto a esta cuestión. Y Ahora, después, acá Jorge, te interrumpo un minuto, ¿no? Que es el siguiente, el proyecto estaría contemplando la obligatoriedad por parte del propietario de anotarse en un registro, ¿no? ujú, Ahora bien, si quienes intermedian esto son plataformas y la plataforma como tal, digamos, podría eventualmente publicar o hacer oferta de propiedades que no estén inscritas en estos registros. no, no, precisamente lo que se prohíbe es eso, entre otras de las cuestiones que están referidas a las obligaciones de las plataformas. No pueden ofrecer aquellas unidades
quienes no se encuentren específicamente registradas en este registro. Y Ajá. hay y hay otra característica importante que me gustaría mencionar que por lo menos lo prevé el proyecto de la diputada Penaca, que es el de las actividades excluidas. Porque cuando hay más de 4 unidades en cabeza de un mismo propietario o locador, o de una misma marca o de una misma plataforma, con respecto a un mismo locador, es decir, encomendada por un mismo locador, Ujú. eso sería una actividad excluida del régimen de las locaciones temporarias y, por supuesto, pasaría a aplicarse la ley de hotelería, porque se entiende que no es una locación temporaria, sino que es una actividad comercial destinada al hospedaje o a la hotelería, es decir, se aplicaría la ley, la llamada ley de hotelería, que por supuesto es más antigua. Eso sería otra de las limitaciones. Las plataformas también tienen que dar acabado cumplimiento a la información al consumidor de lo que se está proponiendo para ofrecer como alquiler temporal, y hay sanciones. En el caso de incumplimientos, hay sanciones, multas que además implicarían en algunos casos de reiteración, suspensiones y hasta exclusión de las plataformas dentro del registro o listado de plataformas que operarán en el mercado. Y Ahora, después, por supuesto, la ley... Sí, a ver, en este proyecto, ¿Argentina está siguiendo algún modelo que estemos viendo en el exterior que se está aplicando esto? O esto es algo autóctono como la yerba y el mate? no, vos sabés que el problema el problema, los conflictos y también la parte positiva que le podemos encontrar a las locaciones temporarias que siempre estimulan el turismo y poder viajar y conocer distintos lugares del mundo, está generando desde hace tiempo un problema en las grandes ciudades del mundo en general, porque esto en Europa está muy reflejado, porque ya está normativizado, quiero decir, hay muchas normas dentro del continente europeo, en distintos países, Portugal es una de las más recientes, en España, y después hay muchas normas locales que prevén la regulación de los alquileres temporarios. Por ejemplo, en Nueva York, hace muy poquito, se puso en vigencia la llamada Ley 18 de Nueva York, en donde se regula muy estrictamente, además del registro de las propiedades, si uno va a ocupar una vivienda por menos de 30 días, no la puede hacer por vivienda entera. Es decir, va a tener que alquilar una habitación o una dependencia de una casa, donde vivan los locadores que van a poner a disposición esa locación temporaria. Por encima de ese plazo y hasta los 3 meses, sí podría alquilar una vivienda entera, que es otra de las cuestiones que se están planteando, especialmente en la Argentina y con mayor hincapié en la ciudad autónoma de Buenos Aires y algunas otras capitales importantes del país. A ver, para acá, Sí, que como Fantino, para. está, Es decir, lo que vos nos estás citando del modelo sí, de New York es que cuando yo pongo en oferta un espacio para alquilar que es por menos de 30 días, no podría ofertar una propiedad entera, un departamento correcto. de tres dormitorios con living, comedor, dependencia de servicio por 30 días, por menos de 30 días, sino que solo podría ofertar o ofrecer al público un espacio de esa vivienda, una habitación, Correcto, una habitación, correcto. y convivir con los locadores. Correcto, que es un poco el espíritu originario de las locaciones temporarias, viste que tenían que ver con el intercambio, también tiene que ver mucho con la cuestión estudiantil, los intercambios y demás, donde familias receptaban estudiantes de otros lugares de un país, o de otro país a los fines de darle alojamiento porque estaba haciendo un periodo de intercambio, ya sea secundario o en la educación universitaria. En Nueva York, a partir de julio, únicamente, si es por menos de 30 días, podés alquilar en forma temporaria una dependencia, es decir, un local dentro del departamento de la casa, una habitación sería, Pero más el uso seguramente. Sí, esto lo que va a hacer va a hacer proliferar por así llamarles, los flat o los monoambientes.
Pero, pero lo que pasa es que si el mono, sí, es cierto, pero si el monoambiente es el que se pone en locación por menos de 30 días, lo va a tener que compartir con el locador, va a ser más complicado aún, según la ley, ¿no es cierto? Ok. El tema, esto también se ve, te decía, muy reflejado aquí en la Argentina, especialmente en la Cava. Hasta el año, digamos, el último trimestre del 2022, eh, era más o menos pareja la cantidad de unidades que se alquilaban de esta manera como que se alquilaban de manera entera, en forma temporaria. Ya a principios de este año hay un 20% de alquileres temporarios, según algunas estadísticas que se estén manejando, que reflejan esto, de alquilar alguna dependencia dentro de una unidad funcional o de una casa, y el 80% restante por casa entera. Es decir, con eso podemos encontrar, y ahí está el conflicto con las locaciones tradicionales o la locación común, mucha oferta de locación que de la locación tradicional se desplazó a la locación temporaria. Y con esto restringe aún más la oferta, ya de por sí muy escueta, de las locaciones tradicionales, de las locaciones que fija la ley 27551. Es decir, que vos estás viendo como que hay una relación directa entre lo que sería este boom, ¿no es cierto?, del alquiler temporario generado por este VRBO o Airbnb o estas O plataformas, Booking, sí, sí, ¿no sí. es cierto?, Booking y el alquiler, el clásico tradicional alquiler que todos conocemos. Vos ves como que hay una relación directa Sí, sí, sí. entre la escasez de uno por sobreoferta del otro, por así decir. Correcto, sí, hay una tensión muy grande en esto. Se ha notado en este año específicamente a ver, tengamos en cuenta que, por un lado, en las locaciones temporarias no se discute demasiado la divisa, la moneda en la que se va a alquilar. En su mayoría, la mayor parte de los casos se utiliza el dólar estadounidense. En la locación tradicional eso está discutido, si es legal o no, porque de acuerdo a nuestra legislación, el contrato de locación debe ser dado por un precio en dinero. Bueno, el dólar y la vieja discusión desde la reforma del Código Civil y Comercial, que el dólar no es dinero, por supuesto no es moneda de curso legal, pero no es dinero porque es cosa. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta que los números en cuanto a rendimiento de los alquileres, es decir, la renta obtenida para los locadores, duplica y hasta triplica la del alquiler tradicional, ¿no es cierto? Si bien hay que hacer otro tipo de inversiones, mantenimiento, etcétera, es cierto que digamos que es muy tentador para aquellos locadores que por lo menos quieren obtener una mayor renta. Y esto está demostrado ya casi, y creo que es producto de eso, básicamente, entre otras cuestiones, que se está intentando regular aquí en la Argentina esta cuestión. En la ciudad de Ahora, Buenos Aires ya existe una regulación. ahora vamos a ir a eso. Ujú, Esta regulación está buscando, digamos, por lo que escucho, ¿no? Por lo que escucho de mm, vos, está como buscando como desincentivar la actividad de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, sí, porque si sí, creo que sí, creo que por un lado controlarla, tenerla, digamos, más sobre la mira del Estado en cuanto a su control. También resguardar derechos seguramente de los consumidores, de los usuarios de estos servicios y de estos alquileres temporarios. También alguna cuestión recaudatoria, no cabe duda que pueda haber en el medio. Y mm, además restringir en alguna medida debido a que lo que habíamos comentado recientemente, se están desplazando mucha cantidad de locación a este tipo de alquileres y, por supuesto, merma la ya de por sí baja oferta de alquileres tradicionales. Ahora, en el caso nuestro, o en el caso de Argentina tan particular, ¿no? Pues yo sé que en las grandes capitales, efectivamente el fenómeno de escasez de ofertas de largo plazo Ujú, digamos, por alquileres temporarios es un fenómeno que se produce en las grandes ciudades, ¿no? Más ujú. allá de la coyuntura nuestra. Ahora, en el caso particular nuestro, ¿no será que, digamos, el cuello de botella se termina también potenciando por la propia crisis
que padecemos nosotros, que es justamente lo que vos recién mencionabas, una ley de alquileres que no incentiva alquiler de largo plazo, Mm, encima tenés un tema de moneda y un tercer elemento que recién vos mencionabas, ¿no? Tengo una mayor rentabilidad, con lo cual es como que para el propietario de la unidad funcional decís, lo alquilo por alquiler temporario, porque todo va hacia ese lado, ¿no? mm. Entonces, ¿coincidís con este punto de vista o no? Sí, lo cierto es que también hay que tener en cuenta que la vivienda y el acceso a la vivienda, inclusive el acceso a la vivienda por alquiler, es un derecho, en mi opinión, protegido como garantía constitucional y hay que propender a ello. Si ya cuesta ser propietario, hay que entender esto en la Argentina de las últimas décadas. Ahora también cuesta ser inquilino Claro. y hay gente, y claro, y hay gente que no solamente, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se nota claramente, que hay familias y personas que de otra manera no van a poder acceder al alquiler. Van a tener que someterse a esta situación de los alquileres temporarios que implican, es cierto, mayor renta para el locador, pero un mayor precio para el locatario. Ahora, Además de que esto está limitado en el tiempo, no nos olvidemos que las locaciones temporarias, si no es que se utilizan fraudulentamente, tienen un plazo máximo, un tope de 3 meses, según el artículo 1199, inciso B del sí. Código. Ahora, a ver, a ver si coincidís con lo que, con esto, ¿no? Mm, Es si tenemos un problema de déficit habitacional, mm. quizás la solución no sería mejorar la ley de alquileres e incentivar a que la gente ponga sus propiedades en alquiler de largo plazo en vez de intentar regular un modelo de alquiler temporario. Digo, me parece que Sí, el camino más corto y el más eficiente me da la impresión que es el primero, ¿no? Es decir, puede serlo. Yo estuve leyendo tus comentarios con respecto a la ley. Yo no los comparto. Yo tengo una visión distinta de la ley de alquileres. Obviamente que los efectos finales no fueron los buscados. Eso está claro. También en una campaña muy fuerte contra la ley desde el comienzo de su existencia. Pero hay que hacerle algunos retoques que obvio. están ahora tratándose bueno, ahora en la Cámara de Senadores especialmente con respecto, en mi opinión, al plazo de actualización. Me parece que con economías inflacionarias como la nuestra, estas macroeconomías, hasta que no se ajusten, necesariamente los plazos de un año para la actualización se hacen muy extensos y hay una pérdida para la rentabilidad del locador. Pero creo que sí también hay que mantener algunas regulaciones con respecto a los índices que se utilizan. Porque en mi opinión, y esto por ahí es muy particular, el contrato de alquiler de vivienda tradicional es un contrato de consumo, ya no es más, como no debería ser más considerado un contrato paritario. En verdad, casi nunca lo fue. Es muy raro que alguien alquile una vivienda y discuta de igual a igual con el locador. Y entonces yo creo que al no haber un contrato paritario, me parece que lo que hay que aplicar aquí son normas consumeriles en muchos aspectos a este tipo de locaciones. Por eso siempre la protección del que yo entiendo más débil, aunque esto también está muy discutido porque algunos dicen, bueno, no siempre el más débil es el locatario, el locador puede quedar desfasado en su alquiler y también demuestra su debilidad, o el tema de los desalojos, etcétera. Bueno, todo se puede debatir, pero me parece que hay que tener en cuenta esto. ¿Cómo solucionamos el problema del acceso a la vivienda de las familias, de las personas en las grandes ciudades de la Argentina, si se sigue volcando cada vez más al Claro, alquiler temporario las unidades? exacto. Bien. Nos contabas, y para ir terminando, ¿no? Esta tan interesante charla, nos contabas que en Ciudad de Buenos Aires ya había o hay una Sí, hay regulación, una regulación. y sin embargo, a ver, un poco, quizás contradiciendo lo que yo recién decía, ¿no? Uno cuando se mete en cualquier plataforma a ver unidades funcionales en Cava, hay un montón, ¿no? Con Ujú. lo cual parece que aún habiendo una regulación, el mercado sigue existiendo. ¿Qué dice la regulación de Ciudad Autónoma La de Buenos regulación, Aires? la verdad que no está tan mal. Es la ley 6255, la ley local que reemplazó a otro anterior. También establece derechos y obligaciones tanto para el anfitrión como para el huésped y para las plataformas. Lo que pasa es que me parece que no hubo voluntad política de hacer cumplir la ley. Porque bien vos Mm, decís, si vas a cualquier plataforma o cualquier buscador de propiedades, vas a encontrar
miles de locaciones en la ciudad de Buenos Aires destinadas a lo temporario. Algunos hablan de hasta 30.000 en la actualidad. Y sin embargo, en el registro hay 500 o Ah, 520. ok, No me ok, equivoco. ok. O sea, Es decir, lo que hay, primero que... hay 29.500 que no están cumpliendo con la reglamentación. Ok, Claro, ahora ese es el tema. entiendo. Y el ente de turismo de la ciudad, que es el órgano o la autoridad de aplicación, no ha hecho nada, porque esto está sancionado. También es obligación tenerlas registradas, tanto para el locador como para la plataforma, y hay sanciones que también implican suspensión y hasta exclusión de una matrícula que se crea en la ciudad para plataformas, si no se cumplen con esto. Pero lo primero que se incumple en la ley es la inscripción de los inmuebles para locación temporaria. Así que de ahí en más, el resto es una hermosa ley para enmarcarla y ponerla en algún lado para poder leerla de vez en cuando. Y Jorge, para cerrar, te pregunto, ¿no? Si tenemos ya una prueba empírica que nos demuestra que el mercado no está dispuesto a cumplir con la ley, ¿no? O que de pronto no hay vocación política de hacerla cumplir. La pregunta que Mm. uno siempre se hace frente a esta realidad que nos golpea es, ¿no? ¿Las regulaciones terminan de alguna manera generando el efecto deseado o no? ¿No? Y lo dejo Y es lo como... que pasó con la ley de alquileres, Augusto. Claro. El sentido era positivo, pero bueno, una respuesta, llamémosle de mercado o de operadores, etcétera, que además son muy fuertes en este métier, que hizo que esto trastabillara. Y creo que especialmente por la inflación, el problema de los ajustes macroeconómicos hace que, bueno, todo salte por los aires. Entonces, es cierto, el locador, aún con muy buena fe y con ganas de que el alquiler tradicional sea el método que utilice para sus viviendas en alquiler, cuando ve que en el año, recién al año va a poder ajustar esa locación con una inflación como la que tenemos lamentablemente nosotros en este año, por ejemplo, bueno, dice, no, esto la verdad que no tiene ningún sentido, Claro. me voy a otro camino. Sin embargo, te comento, porque el problema es, los que están en locación, bueno, tienen este inconveniente, pero los que, por supuesto, cuando tenga que renovarse o cuando tiene que volver a alquilarse la unidad, el salto del precio es impresionante. Esto ya ahí perjudica al locatario, es decir, pero ¿cómo puede ser? Yo venía pagando X y tengo que pagar más del 100 o el 150% si quiero renovar o si quiero ir a otro alquiler, que es otro de los problemas. Y también hay ahí una serie de estadísticas que hay que ver en cuanto a cómo se maneja el mercado. A pesar de todo esto, este año, en estos últimos meses, se está obteniendo por parte de los locadores tradicionales una renta que es casi igual a la renta histórica de las últimas 3 décadas. Están llegando la renta al casi el 5% bruto con respecto a los alquileres tradicionales, cosa que aún así y todo no satisface demasiado, también por los riesgos que implica el alquiler tradicional, y se siguen volcando a las locaciones temporarias. Bien. Hemos conversado con Jorge Resqui Pizarro. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo. Fue muy útil hablar contigo sobre este tema. La verdad que súper actual. Cuando salga la ley de alquileres, ahí te vuelvo a convocar y charlamos sobre Sí, la nueva ley de alquileres. sería interesantísimo si podemos hablar sobre la reforma, cómo queda reformada la ley. Exacto. Gracias, Jorge. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, a vos en particular. Chau, chau.